Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no hago ningún vídeo y el día de hoy quería intentar, pues, en fin, hacer un vídeo, ¿no? Sobre todo porque cada vez más me da mucha vergüenza hablar y sobre todo pensar que alguien me está escuchando, ¿no? Mientras hago un vídeo, lo cual, en fin, me debería dar igual, ¿no? Si tanto hablo de que uno se va a morir y demás. Pero bueno, poco a poco yo creo, ¿no? Es decir, mejorando y, en fin, el paso para mejorar ese problema es hacer otro vídeo. Después de esta introducción así personal, hace poco hay un escrito de Kant, bueno, más un opúsculo, ¿no? Es decir, Kant escribió unas obras muy importantes que se conocen como las críticas. Tiene tres críticas, la de la razón pura, la de la razón práctica y la del juicio. Son bastante conocidas. Y luego además tiene una serie de escritos, algunos se llama escritos quizás menores y demás, que no son esas obras, que siguen siendo igualmente importantes, entre los cuales están la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la cual habla de ética y es la que se suele estudiar bastante para la hora de entender la ética en Kant. Pero también, bueno, la religión dentro de los límites de la mera razón, que en otros vídeos he hablado de ella. Pero también hay una serie de escritos cortos que se llaman opúsculos normalmente, que son escritos que mandaba, ¿no? Eh, a revistas y demás. Y hay uno de esos escritos que a mí me parece muy... O sea, no voy a hablar de este escrito de Kant, pero me parece muy interesante. O sea, el título me dio para pensar y el título es Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en la filosofía. Y no lo he leído mucho, pero bueno, básicamente lo que hace Kant aquí es un poco criticar la filosofía que después de él era muy misticista, que hablaba mucho, ¿no? Como de entender las cosas por medio del sentimiento, lo cual, bueno, a priori no es tan peligroso en cierto modo, pero el problema de estas filosofías más místicas era que al final volvían un poco a todo este mundo de las cosas, hay un conocimiento misterioso que solo hay unas pocas personas que entienden. Y esto a Kant no le gustaba nada, ¿no? Esto le enfadaba un montón porque la filosofía es de todos, ¿no? El conocimiento en general es de todos. De hecho, esto es tan serio para Kant que dice dos cosas, ¿no? Que son, una, que las ideas de la razón, ¿no? Esas ideas tan importantes que no podemos dejar de pensar, que son Dios, la inmortalidad del alma y la libertad, no es que sean de los intelectuales, es que son de todos, porque todos tenemos razón, ¿no? Todos poseemos razón y esa razón es la que nos increpa con estas ideas. Bueno, quizás increpar no, pero que sí que nos... Es un impulso que tenemos ahí, ¿no? Y la segunda cita, dice Kant, es que la filosofía no puede avanzar más, o sea, ni siquiera la más alta filosofía puede avanzar más de lo que puede hacerlo un entendimiento común, ¿no? Es decir, de lo que las mismas herramientas que tenemos todos, el mismo entendimiento, ¿no? Para Kant hay sensibilidad, entendimiento y razón, ¿no? Pues si la razón nos increpa a pensar cosas y tal, lo que sea, bueno, todo lo que pensemos no lo puede hacer cualquiera, es decir, porque todos tenemos esas mismas facultades, tanto razón como entendimiento como sensibilidad. Pero bueno, y todo esto porque venía, ¿no? Porque yo me hallaba ayer, lo cual acaba de sonar muy poético, ¿no? Como pensando, ¿no? En estos temas de este tono, ¿cómo era? Tono exaltado, ¿no? Dice, no, no lo he leído en alemán, ¿no? Por hacerme el guay y decir sí, sí, que sí significa exaltado y tal. Pero bueno, sí que me quedé pensando en esto del tono exaltado, ¿no? Con el que habla la filosofía. Y, y hay una exigencia, un tono también exaltado que yo siento en el último tiempo, que, bueno, a priori pensaba que era de la filosofía de hoy en día, de la universidad y tal, pero yo creo que es una exigencia que va más allá y que no es algo exclusivo de la filosofía, sino que es un problema más general. ¿Cuál es este tono que yo creo que es actual? La exigencia de trabajo, un trabajo, ¿no? Muy fuerte, que es lo que ya he hablado en otros vídeos, ¿no? Y tal,
y originalidad, ¿no? Esto ya lo he hablado en otros vídeos, ¿no? En lo que hablaba de la universidad, ¿no? Que se exige mucho trabajo y originalidad en todo. Y claro, en ese momento decía, no, es que es la filosofía, tal, no sé qué. Pero bueno, yo creo que no creo que sea algo exclusivo de la filosofía. Me quedé pensándolo y me acordé de otra cita que es de Adorno, autor al cual, bueno, en fin, le tengo no sé decirlo, mis conflictos. No me gusta tanto, pero eso no implica que diga cosas iguales geniales que cualquier otra persona, ¿no? Y entonces decía que estamos en una época en la que ya nada escapa al mercado. Esto lo hice en las primeras páginas de La dialéctica negativa, un libro para mí al menos súper oscuro de leer, pero bueno, más allá de tal, tiene esta frase, no, nada escapa ya al mercado. Y por tanto, tampoco la filosofía, ¿no? Entonces eso me hizo pensar que no, bueno, en el fondo no es algo de la filosofía, es algo general. Es decir, ese nada escapa ya al mercado y por tanto nada escapa ya a el utilitarismo, o al menos el utilitarismo malentendido, más burdo posible, ¿no? El de buscar el bien de todos por el medio más fácil y demás. Claro, es decir, no es un problema de la filosofía, realmente no es un problema de unos individuos, es un problema, es un problema sistemático, ¿no? Es un problema que afecta a todos, incluso en la vida más personal. Y claro, esto, en fin, yo voy ahí contando como las ideas que me van viniendo, ¿no? Y las conexiones. Y eso se me vino también porque, bueno, esto es algo un poco obvio, pero hay un script, un libro de una autora que se llama Donella Meadows, que se llama Pensando en Sistemas, el cual me recomendó un compañero que se llama Mili y le doy crédito. Y básicamente ella decía, ¿no? En este libro que uno debe aprender a intentar pensar en sistemas, es decir, pensar más allá de lo individual, que a veces, por ejemplo, no es que hay una enfermedad que viene, como la gripe, ¿no? Sino que quizás hay un entorno que promociona que sus individuos puedan padecer la gripe, ¿no? Que tengan menos salud, que haya mala higiene, cualquier cosa, ¿no? Lo que fuera. No sé, es un ejemplo quizás malo o lo que sea, pero yo creo que es interesante. Es decir, es un giro, ¿no? Son 180 grados, ¿no? Problema de lo individual, a veces es el problema del sistema que genera eso individual. Y así hemos ido dando, ¿no? Todo este trayecto que hasta dónde quiero llegar, ¿no? Es decir, vale, este tono exaltado, exigencia de originalidad, exigencia de trabajo excesivo, no es de, no es de la filosofía, es de un sistema, el sistema en el que vivimos, un sistema profundamente, eso, mercantil, utilitarista y diría economicista, creo que es la palabra, ¿no? Un sistema en el que lo único importante es lo que Marx llamaría el valor de cambio. Es decir, Marx hablaba de que hay dos valores, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio. Esta botella de agua, ¿no? Tiene un cierto valor de uso, que es que, bueno, llevo mi agua y me la puedo beber ahora mismo, ¿no? Puedo abrirla y beberla. Este ordenador tiene un valor de uso que me permite hacer vídeos y así, ¿no? Con las cosas. Pero el valor de cambio es lo que cuesta. Es decir, y el valor, porque se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar por una cantidad de dinero y demás. Entonces, claro, aquí entra también otra cosa, que es una cosa que también nos dice Kant. Todo tiene precio, ¿no? Todas las cosas parece que todas las cosas tienen precio, pero hay algunas que no tienen precio, tienen dignidad. Entonces, lo que pasa es que la dignidad ha desaparecido en cierto modo, o si no ha desaparecido, más bien ha quedado muy subyugada al valor de cambio, al dinero, al precio. ¿Y qué hay detrás del precio, no? Como sabemos, Marx nos dice una cosa muy importante, que es que el capitalismo se reproduce, o el capital, ¿no? Mejor dicho, se reproduce. Es una máquina incesante que no puede parar. Es decir, el dinero debe moverse. Y esto es algo que se escucha ahora más que nunca, ¿no? Con el surgimiento de los criptobros, de las personas que invierten, ¿no? No tengas tu dinero quieto porque ese dinero no vale nada. De hecho, puede devaluarse, ¿no? Esto ya lo decía Marx, o sea, tampoco es que yo
O sea, lo siento por ellos, pero es decir, no es algo muy novedoso. Llevamos más de 150 años sabiendo esto, más o menos, que yo sepa, ¿no? Es decir, el dinero puede devaluarse, puede aumentar. La gracia del dinero es que se mueve. Y ahí Marx entra, ¿no? Dice la fórmula dinero, mercancía, dinero prima. Es decir, pongo un dinero, compro algo, ¿no? Una mercancía o lo que sea, e intento ganar más dinero vendiéndolo o haciendo algo con eso, ¿no? Es decir, en el fondo, uno con leer Marx ya tiene las herramientas teóricas con las que hablan los criptogros, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso por ahí, pero que es un tema que me parece muy curioso, ¿no? Que es decir, algo que filosóficamente y económicamente yo creo ya se sabía. Claro, a lo que yo quería llegar, si el precio es lo que vale, y tenemos en cuenta, ¿no?, que el capitalismo necesita reproducirse constantemente, ese precio necesita que cada vez, bueno, mejor dicho, que el dinero, vamos a decir el dinero, necesita que se consiga más fácil. No nos sirve de nada seguir usando la máquina de vapor, ¿no? Es decir, la gente luego empezó a usar la gasolina y tal, no sé qué. Es decir, si yo puedo hacer un producto en menos tiempo, pues debo hacerlo, porque si no lo hiciera en menos tiempo con la misma calidad, estaría perdiendo dinero, porque seguramente alguien lo va a hacer antes que yo y yo voy a salir perdiendo por todos los lados. Al final mi empresa va a quebrar y no voy a tener ningún éxito en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, me estoy metiendo por unos atolladeros, pero vamos a salir pronto, yo lo prometo que, de hecho, estamos saliendo, ¿no? Y así nos damos cuenta, o sea, porque estoy haciendo un viaje muy loco, ¿no? Kant, Adorno, no sé qué tal. En fin, muy loco, ¿no? De hecho, de Kant quería hablar de Hannah Arendt también, no sé qué, pero vamos dejándolo al fondo, ¿no? Vamos a seguir para adelante. Claro, el- por tanto, el valor de cambio, ¿no? El precio, el dinero, es lo que vale, es lo que está por encima de todo. Lo cual, como hemos dicho, implica que haya que esforzarse por ganar más dinero en menos tiempo y con menos coste. Por tanto, lo importante es el fin. Y ese fin es ganar dinero, da igual cómo. En este sentido, por ejemplo, la teoría crítica dice algo, o sea, Horkheimer, Adorno, dicen algo muy interesante, que es que, por ejemplo, ellos retoman las facultades de Kant, ¿no? Esta noción de las facultades, de sensibilidad, entendimiento y razón, no con el objetivo de hacer una nueva teoría del conocimiento como hizo Kant. No, no, no. Para otra cosa, ¿no? La sensibilidad en Kant, bueno, es lo más obvio, ¿no? Tener, pues, sensibilidad, ¿no? Poder tocar las cosas, recibir una experiencia sensible. El entendimiento es lo que en cierto modo clasifica ese conocimiento, no conocimiento, perdón, esas intuiciones, como le llama Kant, ¿no? Nosotros recibimos cierta información y nuestro entendimiento procede a como clasificarla, ¿no? Como dice un profesor que yo conozco, ¿no? De forma coloquial, es como si tú fueras la persona que pone los sellos o, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en alguna empresa de correos o lo que sea, ¿no? Tienes que ir organizando dónde va cada cosa, ¿no? Te llegan unos paquetes y tú tienes que decir, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, ¿no? Y te vas organizando. Básicamente el entendimiento es lo que nos otorga, por ejemplo, la noción de causa, es lo que gracias a el entendimiento tiene unas cosas que se llaman categorías, una serie de conceptos, ¿no?, que son puros, porque no la experiencia, ¿no?, que son los que usamos siempre cuando hablamos, ¿no?, que es, por ejemplo, eso, causalidad y, en fin, cosas como muy obvias que ahora, cualidad, cantidad, ¿no? Y, en fin, ahora no se me ocurre ninguna concreta, pero la más obvia es la de causa, ¿no? La idea de causa. Entonces, sensibilidad trabaja con intuiciones, entendimiento trabaja con conceptos y la razón nada. La razón trabaja con ideas, ¿no? Más o menos, que es que básicamente se pregunta por cosas que no están en la experiencia, ¿no? La sensibilidad y el entendimiento juntas hacen el conocimiento, pero la razón no, porque la razón piensa cosas, piensa, ¿no? Esto es importante. La sensibilidad y el entendimiento conocen, pero la razón piensa cosas. Nosotros podemos pensar cosas, ¿no? Y esos pensamientos son conocimiento cuando llegan con pruebas de la experiencia, ¿no? Es decir, yo puedo saber, ¿no?, que este agua me hidrata, pues
Porque lo pruebo y veo que sí, que es verdad, ¿no? O sea, yo tengo ese pensamiento, pero digo, voy a probarlo, ¿no? Porque yo puedo decir, hay unicornios, ¿no? Y me diréis, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde están? Es un poco también lo que... Eso es decir, uno tiene un pensamiento, no, yo pienso esto, tal, y ¿dónde lo ve? Búscale una prueba. En cierto modo, Kant aquí dice, tienes que poner un pie en la experiencia. Si tú no anclas tus pensamientos en la experiencia, son pensamientos, no son conocimientos. ¿No? Una persona puede decir, no, es que si te das cuenta, los unicornios existen o Dios existe porque tal, porque cual. ¿Y cómo sabes eso? ¿Lo has visto? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has medido? No. Esto es un tema, ¿no? Muy tal. Pero bueno, vamos a dejarlo en que la razón piensa ideas, ¿no? Dios, la inmortalidad del alma, tal. Claro, aquí vemos una cosa, que es que la razón, además de eso, piensa en fines, piensa en el qué, en el para qué. Nuestra razón, si piensa en cosas tan grandes y lejanas, vamos a decir así, como la libertad, Dios o la inmortalidad del alma, se está preguntando por el qué de las cosas, para qué las cosas, por qué y para qué este mundo, para qué nuestra mortalidad, por qué nos morimos. No está pensando en el cómo. El entendimiento piensa en el cómo de las cosas. Cuando tú piensas cómo hacer algo instrumentalmente, tú usas tu entendimiento, porque estás pensando en el cómo. ¿Cómo me bebo este agua? La cojo, lo destapo y me lo bebo. Aquí no está actuando la razón, está actuando el entendimiento. El entendimiento no me está diciendo cómo debes hacerlo, ¿no? Y va construyendo conceptualmente cómo debo hacer las cosas. Quiero hacer un misil, ¿cómo lo hago, no? El misil, mira, pues tiene que poner esto, el inyector, no sé qué, la física, tal. ¿Cómo puedo escribir? ¿No? Cojo un lápiz, un papel, tal, y no sé qué. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué beber agua? Bueno, porque tienes sed, ¿no? Es decir, tienes que sobrevivir, tienes que... Vale. ¿Para qué quieres escribir? Nada, porque quiero escribir mis ideas, me gustaría mandar una carta a alguien, porque soy una persona así, tal, no sé qué. ¿Para qué hacer un misil? Y uno de repente se encuentra como muy sorprendido. ¿Para qué? ¿Para la guerra? ¿Para matar? ¿Para acabar con vida? ¿Para destruir el medio ambiente? ¿Para matar animales que seguramente vivan por ahí? ¿Para, ¿para qué? Así, Adorno y Horkheimer, la teoría crítica, dicen que cada vez la civilización se ha quedado en el entendimiento, en el cómo de las cosas. Eso está claro, es decir, se ven que la bomba atómica, bueno, no vamos a ir a cosas negativas, ¿vale? La bomba atómica tal, pero los avances tecnológicos que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo mandar mensajes? Pues mira, con el móvil, ¿no? O sea, ya no hace falta mandar cartas, las cartas iban rápido, ahora, después con llamadas telefónicas y ahora con un móvil, un smartphone, ¿no? Como, porque claro, en su momento, ¿no? Es decir, un teléfono en realidad era algo con lo que llamar, ¿no? Y tal, pero es que esto es un smartphone, es decir, es un teléfono inteligente, tiene un montón de cosas, ¿no? Me reconoce la cara, entro, tengo los AirPods conectados, no sé qué, pero la cosa es ¿para qué, no? La pregunta final es ¿para qué hacemos las cosas? Y eso cada vez falta más. ¿Para qué queremos hacer las cosas? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que surge. ¿Para qué tanta originalidad? ¿Para qué tanta exigencia? Es decir, ahí vemos el cómo de las cosas, ¿no? ¿Cómo debe hacer esto original? ¿Cómo debe hacer esto trabajando mucho? ¿Cómo debe hacer esto siendo eficiente, ¿no? ¿Cómo lo que... ¿Cómo? Medios, instrumentos y así, y así, y así. Pero nadie se pregunta el ¿para qué? Así llego a un poco a la conclusión de que yo creo que debemos rescatar, en cierto modo, una idea que, bueno, las han hablado en filosofía, ha hablado Kant, lo ha hablado Gadamer, ha hablado muchas personas, y es el concepto de juego, ¿no? De jugar.
Y yo creo que es importante porque en este sentido, ya no solo mirando más allá, ¿no? El hecho de que todo se convierta en dinero, ¿no? En que todo sea una exigencia, en eficiencia, ¿no? Claro, porque si todo es precio, si todo es valor de cambio, en el fondo el estilo de vida que perseguimos todos es igual. Es decir, las exigencias que se te pueden pedir, ¿no? En este sentido, en filosofía, biología o matemáticas, no van a ser muy distintas que las de un oficinista o alguien que trabaja en McDonald's o Burger King. Sé rápido, sé eficiente y si encima eres original, pues un plus, ¿no? Es decir, se te ha ocurrido algo original que acelere todo ese proceso. Es decir, es un plus de dinero, de salario, de notas, de lo que sea. El estilo de vida es el mismo. Ir así constantemente pensando, ¿no? Cómo hacer las cosas y ya. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos hacer esas cosas al final? Y claro, aquí al menos en filosofía nos entra mucho el quién es más listo, quién ha leído más, ¿no? Porque claro, si lo importante es el cómo de las cosas, ¿cómo puedes sacar más notas? Pues leyendo más libros, ¿no? Leyendo un montón más, solo filosofía, no, te lo sabes todo, no sé qué, ves todos los vídeos, tal, no sé qué. Pero claro, te das cuenta que la experiencia cualitativa real de la persona igual es muy pobre, simplemente está leyendo las cosas por una cuestión instrumental, no por deseo de saber o amor a la filosofía, ¿no? Y ese tipo de cosas que a la economía le suenan muy cursi, ¿no? Dicho de una forma como muy, ¿no? Como muy criticona, ¿no? Pero es decir, ya no hay un amor al saber, ¿no? Digo filosofía, pero esto se puede aplicar yo creo que a cualquier ámbito, aunque con sus diferencias. Y Y claro, es decir, en ese sentido la vida se queda muy pobre. ¿Por qué haces las cosas y para qué, una vez más, para qué? Es decir, ¿realmente es tan importante ser tan listo? No sé, yo creo que no, es decir, y por eso traigo lo de juego, porque Kant, luego también Gadamer, consideran que, consideran que, por ejemplo, la experiencia del arte, cuando uno ve arte, lee un libro, lee literatura, ve un cuadro, que sea, cualquier cosa, o lee un poema, no es algo concreto, ¿no? Uno tiene una experiencia que es la de un juego. Kant lo llama el juego de nuestras facultades, ¿no? Es el juego del entendimiento y la imaginación. De esas facultades, ¿no? Sensibilidad, tal, bueno, pues. Ahí entra la imaginación también, pero no es relevante. La cosa es que hay un juego. Porque normalmente cuando uno conoce, en el sentido que Kant dice, las facultades trabajan, ¿no? En conjunto y dan producto a una cosa. Llegan a una cosa determinada. Pero en el juego no. Es decir, el juego no tiene un fin concreto. El juego quiere perseverar. Tiene un placer desinteresado. Ama lo que hace. Se lo pasa bien. Es un placer desinteresado. El del arte me refiero. Es un juego que, en fin, mmm, Kant lo llama de una manera, lo llama finalidad sin fin. Pero esto es un palabrote súper difícil de explicar de por qué llega a llamarlo finalidad sin fin. Mejor dicho, es un placer desinteresado y es un juego que quiere mantenerse jugando, dicho de una manera poética. Pero ¿qué es lo que dice Kant en la crítica del juicio? Dice, ese placer quiere seguir estando en el placer, quiere perseverar e intenta hacerlo siempre que puede, ¿no? Gadamer dice algo parecido, en cierto modo, es decir, él retoma toda esta idea del juego y la pasa a su filosofía, ¿no? Con sus diferencias, obviamente, ¿no? Porque al final entre Gadamer y Kant hay como dos, bueno, no, un siglo y medio, sí, o un siglo. Y claro, él pues no toma otras cosas, otras ideas. Y claro, yo creo que en realidad esta idea de juego es bonita porque si tenés en cuenta lo que he dicho, ¿no? Como dije, el conocimiento es determinante y en ese sentido el conocimiento es asfixiante con el mundo, visto de cierta manera, porque claro, tu sensibilidad, tu conocimiento, tu entendimiento trabajan, ¿no? Y dan un producto, ¿no? O sea, esto es un estuche y nada más que un estuche. O sea, esto no puede ser nada más, da igual. ¿No? Es decir, el conocimiento en ese sentido es como muy, dije asfixiante, pero voy a decir que es muy determinante. No admite ningún tipo de eso, de cambio a las cosas. Son lo que son.
Precisamente tiene que ser así porque si no, no habría ciencia, ¿no? La ciencia no tendría la certeza que tiene. Pero si nos fijamos, también el saber se ha vuelto, es decir, el saber se ha vuelto así asfixiante. Uno, las cosas son de una manera, uno tiene que ser eficiente, tiene que ser original y se acabó. El amor por el proceso ya terminó, es decir, en ese punto, ¿no? No hay un amor por el, no, un amor por el juego, no, un amor por lo que se está haciendo, por el proceso. Y realmente, más allá de la experiencia del arte, la experiencia del juego, es también la experiencia, debería ser la experiencia de la vida misma. La vida debería ser un juego. Uno debería disfrutar lo que está haciendo y pasárselo bien, con curiosidad, con sinceridad, con pasión. Porque si solo importa el final, en el fondo, de repente el tiempo pasa y te das cuenta de que quizás has perdido años, meses o días de tu vida, ¿no? Porque has estado haciendo algo que quizás ni te gusta y eso solo por el final, por la eficiencia. Pero es que lo realmente bello es el proceso. Si lo pensamos también en ética, por ejemplo, ¿no? Kant, por ejemplo, siempre se contrapone a Kant con el utilitarismo, ¿no? Porque Kant dice que las personas no pueden ser medios, ¿no? No es que el utilitarismo diga que sean medios, pero sí que es verdad que el utilitarismo es una ética a posteriori, una ética que piensa en las consecuencias de las cosas. ¿Está eso bien? A ver, sí, siendo prudente y pragmático, sí, es decir, eso lo podría afirmar Kant, ¿no? Que está, o sea, sí es obvio que la prudencia, el ser pragmático está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser moral. Y ser moral significa hacer las cosas por las cosas mismas. Esto implica, tú no ayudas a alguien con porque crees que la consecuencia será que te ayuden otra vez. Tú ayudas por el amor de la ayuda, por el amor al prójimo. En cierto modo, tú ayudas porque te gustaría que esa acción que tú haces fuera universal, dice Kant, ¿no? Es decir, que la ley, o sea, la máxima que tú te das, dicho de manera coloquial, la acción que tú haces sea una ley universal. No lo haces por las consecuencias. En ese sentido, el juego disfruta con lo que hace. No espera conseguir algo. El que hace arte, o sea, no sé, la historia del arte, nadie pensó, oh, estoy haciendo esto porque voy a ganar algo, ¿no? Sí, habrá gente que seguramente lo habrá hecho, ¿no? Y no sé, creo que Rachmaninoff escribió una pieza, ¿no? Para comprarse un coche. Se compró el coche, ¿no? Pero, pero me refiero a que la norma general es que el amor por el saber, o la experiencia del amor incluso, ¿no? Es siempre una experiencia de juego. No sé, este vídeo ha sido un poco, yo sé que loco, ha sido un poco de hablar de muchas cosas. Y lo que puedo decir a modo de conclusión, o sea, lo que yo quería llegar con todo esto es que creo que la vida misma debería entenderse como un juego, traspasando ya las barreras estas de, no, es que la filosofía es exigente, ¿no? Lo del tono este exaltado, ¿no? que hablaba Kant. Realmente yo solo quería tomar, eso no para hablar de filosofía, sino más allá, de que es una cuestión sistemática y sobre todo que la vida misma debería vivirse eh, por este amor al proceso. Y en ese sentido es un poco, creo que lo hablé en el último vídeo, ¿no? El tema de Heidegger y de que nos vamos a morir. Por tanto, vamos a hacer las cosas que queramos hacer. Vamos a ser auténticos en ese sentido. Vamos a ser quienes queramos ser, o al menos intentarlo, ¿no? Y disfrutar con el proceso de hacerlo. Busquemos un fin, busquemos un para qué queremos hacer las cosas y luego disfrutemos haciéndolo, el proceso. Que las dos cosas sean importantes, no solo el final. Un final que, claro, el paso de esta eficiencia que estamos hablando, ¿no? a lo que yo quiero proponer es que, claro, la eficiencia, pues su fin es la eficiencia y se acabó, pero ¿alguien se ha planteado acaso si quiere eso? No.
pero un fin en el que la vida sea un juego y en el que uno decida los fines que quiere seguir, eso es decir, es lo más integral que puede haber, lo más real y auténtico. Decidir lo que uno quiere hacer y disfrutar haciéndolo. No hacer algo porque surgió ahí y buscar la mejor manera de hacerlo y ya está, ¿no? Y en este sentido quería decir algo más, pero, sí, que claro, y aquí nos damos cuenta que la sabiduría o la misma filosofía, ¿no? El conocimiento de la filosofía nunca tuvo relación con una acumulación de conocimiento. Y esto lo hizo mucho Kant. De nada sirve el que mucho sabe si no usa su razón. La sabiduría, y diría la filosofía misma, la persona que hace filosofía, no está limitado a una persona elitistamente, o sea, culturalmente elitista, que sepa mucho, que escucha todas las sinfonías del mundo. No tiene nada que ver con eso. Ni con lo cultural, ni, no, no, no. Tiene que ver con aquel que usa su razón y practica usándola. Ya está. Porque hay un miedo, ¿no? Que al igual le pasa a más personas, ¿no? Pero esto al menos pasa en filosofía, que es que mucha gente tiene miedo a no ser original, a no saber suficiente, ¿no? A ser ignorante, ¿no? A que todo el mundo sepa más que tú y tal. Es un miedo entendible decir, ¿no? Al final eso, pues, a quien no le pasa, ¿no? A quien no le da vergüenza sentir eso. Pero es que eso no va, ni la filosofía, y yo creo que ni la vida tampoco, no va de quien más sabe, ni quien más éxito tiene. Yo creo que va de quien más, no va de quien más sabe, va de quien más usa su razón, de quien más intenta eso, entrar en el juego del aprendizaje por el amor al saber. Y no es quien más éxito tiene, a veces es quien más auténtico es. Y claro, ahí te encuentras con que de qué vale tanto éxito si la persona no es auténtica y en muchos casos es mala. ¿Acaso quiere alguien una persona que sea mala solo porque tenga dinero? Bueno, yo qué sé, creo que al igual al principio uno se siente tentado de decir que sí, pero con el tiempo al final te ¿no? Vas a querer desprenderte porque de nada sirve el dinero. Y de hecho el dinero no puede suplementar ni el conocimiento, ni el amor, mejor dicho el amor por el conocimiento, ¿no? Ni, ni el amor mismo al final, ni la bondad. En ese sentido, hay mucha gente que a veces se siente triste porque la filosofía no es igual que una ciencia y no es así de increíble, ¿no? De un conocimiento acumulativo y tal. Pero bueno, a mí eso no me preocupa porque yo creo que lo más bonito de eso es que cualquiera puede hacerlo. Es decir, la filosofía no va de un individuo, quizás es más bien como... Esto viene porque una persona que yo conozco, ¿no? Que me cae muy bien, decía que su profesor de filosofía le decía la filosofía no es qué es, sino dónde ocurre, ¿no? Es el lugar. Entonces un poco estuve pensando dónde podía venir esto, ¿no? Y bueno, puede venir de muchos sitios, pero es una idea, ¿no? Es decir, no, a veces no va de acumular ni de qué, sino de buscar el lugar, ¿no? Es decir, buscar el lugar donde sea la filosofía y eso es usando la razón, ¿no? Como dice Kant. Y por último, si me acuerdo... claro, y nos damos cuenta de que tampoco el conocimiento ni la sabiduría va de quien más conocimientos originales tiene, sino eso, al final de quien usa la razón, porque, claro, mucha gente piensa, tengo que decir algo diferente a, yo qué sé, Hannah Arendt, a Husserl, a no sé quién. Pues no, en realidad no va de eso, va de simplemente de pensar con ellos, de pensar con la filosofía. En este sentido, cuando uno ha estudiado bastante, en filosofía al menos me refiero hablando de lo que yo al menos sé un poquito, eh, uno descubre que cada uno, como dice un profe que yo conozco, va pirateando cosas, ¿no? De repente te das cuenta que este autor dice una cosa que ya decía otro, pero lo hizo de una manera un poquito distinta. Retoma una idea, pero sin decir que es ese del todo. Siempre hay pequeños pirateos, ¿no? Pequeñas descargas de otros, ¿no? De autores de la filosofía hacia otros y, ¿no? Tal.
Y bueno, y eso es así, no pasa nada. Es decir, realmente, probablemente lo que los hace maravillosos es simplemente el intento de pensar. Y en este sentido yo siempre pienso mucho en Nietzsche. Nietzsche ha pasado la historia de la filosofía y sí ha tenido conceptos novedosos y tal, pero en el fondo, mm, o sea, al final Nietzsche lo que más enseña es a pensar, ¿no? Es decir, bueno, todos, ¿no? Pero me refiero que Nietzsche es un autor que enseña mucho a pensar, yo diría sobre todo es un autor que enseña mucho a transgredir y a darle la vuelta a las cosas. A veces no, quizás no ha propuesto un sistema súper novedoso, porque sí, Nietzsche propone conceptos como el Übermensch, ¿no? Como los estadios estos del camello, no sé qué y tal, pero no tiene un sistema, ¿no? Como el de Husserl, el de Heidegger, por el de Hannah Arendt, ¿no? La condición humana y del espíritu, no tiene un sistema como el de Kant, el de Aristóteles o lo que sea. No, no. Y sin embargo, no es eso lo importante. Es decir, Nietzsche no estudió filosofía, estudió filología clásica. Y a Platón y a Aristóteles y tal, sí. Y a Schopenhauer y ya está, no leyó ni a Hegel ni a Kant, al igual después. Pero no era como un estudiante de filosofía o filósofo por profesión. Pero él sí que en ese sentido kantiano usó la razón. No acumuló meramente conocimiento, usó su razón. Y realmente es eso lo que lo hace un autor, en cierto modo, original, la originalidad. Y es al punto que quería llegar después de La Madre del Cordero, después de casi 40 minutos, era que la originalidad, creo yo, no reside en hacer cosas nuevas, diferentes, únicas, sino simplemente entrar en el proceso del pensamiento, en disfrutar haciendo lo que uno hace. Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo que realmente quiere, no solo auténtico, es original. Da igual el resultado, en realidad. Yo creo que sí, exacto, da igual. Cuando tú ves que una persona lee lo que le gusta, yo qué sé, hace alguna actividad artesanal que le encanta, toca un instrumento, no sé, aprende un idioma o le gusta ver vídeos de, yo qué sé, de animales, que decimos cualquier cosa, no se me vienen más cosas a la cabeza, pero ya es el mero acto de hacerlo, el mero proceso es lo que te parece original. No por un producto específico, ¿no? Como, esta persona dijo una idea maravillosa, tal. Para mí es una persona original para siempre. No, realmente no tiene que ver con eso, ¿no? Creo yo. Y es un poco lo que venía a decir este vídeo. Pues lo dejo por aquí. Yo creo que se queda más o menos explicado después de el caos, porque yo sé que hemos empezado con Kant. Hemos seguido a, o sea, lo del tono exaltado, luego lo del adorno, ¿no? Luego pasé a explicar un poco Kant otra vez, ¿no? La facultad del entendimiento. Luego que si la teoría crítica, porque el entendimiento, ¿no? Aboga solo por el cómo, pero no por el qué. Y ahí, pam, 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 hemos seguido el juego, Kant, en Gadamer, no sé qué, la exigencia de la gente que no es de... Que en todo eso hemos visto que Marx ya predice a los criptogros, no sé qué. Mira, un lío. Yo espero que tú de aquí hayas salido al menos habiéndotelo pasado un poco bien y habiendo demostrado que lo importante es un poco el proceso, ¿no? Y en este sentido acabo este vídeo con una pequeña reflexión que me da cierta pena, que siento que antes YouTube, quizás Internet también, era un lugar dado a cierta artesanía, a cierto pasárselo bien, a este juego. Pero es triste porque YouTube, tanto por parte de quien ve los vídeos como de quien los hace, se basa en la pura economía, en querer eso, ¿no? Como conseguir cosas. Una eficiencia, por cierto, que la eficiencia de la que hablo a veces no tiene ni que ser material, ¿no? Es decir, sino espiritual, en el sentido menos místico de la palabra, tiene que ser algo inmaterial como la fama. Ya eso es un tipo de eficiencia. No me voy a meter en esto, pero la mercancía para Marx, no, por ejemplo, él decía algo así que la mercancía no es algo precisamente material, no es como estos AirPods, ¿no? O algo así, no. Es que una mercancía puede ser una cruz, una mercancía puede ser una pulserita roja de estas para... No sé, estas pulseras pueden ser mercancía. Si estas pulseras
en mí causan una necesidad igual de urgente que la de beber agua y tener que comprarme agua, es una mercancía. En ese sentido, la eficiencia, por eso no tiene por qué ser material. La eficiencia puede ser fama, ¿no? Y eso se ve en YouTube. Mucha gente que hace vídeos en realidad solo por la fama. No sé, yo aquí, yo hago esto porque me gusta, la verdad, y no tengo intención alguna de ganar un montón de dinero ni de parecer nada. Yo me lo paso bien y no sé, espero que la gente que lo vea se lo pase bien también. Pero también es eso que la mayoría de gente cuando entra a YouTube, ¿no? A las redes sociales, lo que sea, muchas veces sí es con la finalidad de ver cosas, entretenerse, pero también mucha gente lo hace como por aprender cosas, ¿no? Lo cual no lo veo mal, me refiero a aprender cosas, pero con una finalidad muy instrumental, ¿no? Como voy a buscar un vídeo de, yo qué sé, ¿no? Como cómo hacer esto mejor, cómo hacer lo otro mejor, no sé qué. Si aprendo esto soy más inteligente, ¿no? Voy a verme una conferencia de Pepito Grillo porque así me da cierta cultura, ¿no? Ya no es por el placer de ver esas cosas, sino por esa eficiencia que puede ser cultural y de fama, ¿no? Pero bueno, nada, ahí lo dejo un poco. Una vez más, espero que te lo hayas pasado súper bien. Si te lo has pasado súper bien, pues ya me quedo feliz con que una persona haya visto estos 42 minutacos de vídeo, que en el fondo son como un podcast todo largo. Pues me alegro de que se lo hayas pasado bien. Y si encima lo habéis entendido, olé, ¿no? Es decir, olé por ustedes, porque yo porque no he escrito nada. O sea, esto ha empezado porque ayer escribí una cosa sobre este tema, como, no sé, tres, cuatro párrafos, una cosa así, que me parecieron interesantes, ¿no? Yo voy apuntando ideas, ¿no? Y cosas y tal. Pero le di al play y dije, voy a hablar de este tema y así ha ido todo encadenándose. Así que creo que este vídeo es un poco, espero, una prueba de honestidad, no sé si moral o intelectual, de esto que hablaba del juego, ¿no? De que lo importante es pasárselo bien en el proceso. Yo me lo he pasado bien, espero que tú también. Y creo que lo, no sé, creo que lo he hecho bien. Que yo me suelo poner muy nervioso, pero espero que se escuche bien este vídeo. Nada, hasta luego y buen día. Chao.